Vamos a ver tres instrucciones que se utilizan en modo condicional, que son la instrucción if, la instrucción then y la instrucción else. Son palabras en inglés. Estas palabras quieren decir if significa sí en forma condicional, o sea, si ocurre tal cosa, si pasa tal cosa. Then significa entonces. Entonces, ¿cómo utilizaríamos estas dos palabras en forma condicional? Lo haríamos diciendo si, o sea, if ocurre tal cosa, then, entonces, tiene que ocurrir tal otra, o sea, a modo de acción. De esa forma condicionaríamos algo con esta instrucción a que si pasa algo, entonces se tiene que dar otra cosa. Y después tenemos una tercera palabra que se llama else, que se puede traducir en caso contrario, en caso de que no ocurra esto. O sea, si la condición if, o sea, si tiene que pasar tal cosa, entonces pasa otra, pero si no ocurre, con la instrucción else, que significa caso contrario, la acción va a ser esta otra. Vamos a ver un ejemplo de utilización de estas tres instrucciones. Para eso vamos a seleccionar las celdas B3 y C3 en nuestro caso, a las cuales les vamos a dar un borde de contorno y de interior gruesos para destacarlas. Las condiciones que aquí vamos a poner son que la celda B3 va a contener números que vamos a ingresar nosotros y la celda C3 va a rellenarse de un color que va a depender del valor que escribamos en la celda B3. Esos valores y colores van a ser los siguientes. Si el valor que escribimos en la celda B3 es mayor que 40.000, la celda C3 va a tener que rellenarse en color rojo. Ahora, si el valor que escribimos en la celda B3 es menor que 40.000, la celda C3 se va a tener que rellenar en color amarillo. En cambio, si el valor que escribimos en la celda B3 no es ni mayor ni menor que 40.000, sino que es 40.000 propiamente dicho, la celda C3 se va a tener que rellenar de color azul. Ahora lo que tenemos que hacer es comenzar con la edición del código de Visual Basic correspondiente a esta situación. Para ello presionamos las teclas Alt más F11, se abre el editor de Visual Basic, vamos a la pestaña Insertar e insertamos un módulo. Una vez insertado este módulo,
tenemos que insertar un procedimiento. Vamos a la pestaña Insertar, seleccionamos Procedimiento y como nombre le damos función if. Dejamos en tipo procedimiento, en ámbito público como está y aceptamos. Ya tenemos lista la rutina para poder escribir este código. Como habíamos dicho, la celda B3 va a contener valores numéricos. Entonces lo primero que tenemos que hacer es declarar que dentro de esa celda vamos a contener un valor pura y exclusivamente numérico. Para declarar eso, lo primero que escribimos es is numeric. Dejamos un espacio y escribimos paréntesis, range, abro paréntesis, abro comillas, B3, cierro comillas, cierro paréntesis, punto value, cierro paréntesis. Esto quiere decir que el valor del rango de la celda B3 va a ser numérico. Estamos declarando eso. Ahora vamos a la primera condición, donde habíamos dicho que si el número que pongamos en la celda B3 era mayor que 40.000, entonces la celda C3 tenía que rellenarse en color rojo. Para ello, paramos el puntero del mouse al final de esta instrucción, presionamos Enter y vamos a la fila de abajo y comenzamos con la instrucción. Comenzamos con la palabra if, que quiere decir sí en forma condicional, y escribimos range, abro comillas, abro paréntesis, abro comillas, B3, cierro comillas, cierro paréntesis, punto value es mayor que 40.000, then. Entonces, aquí estamos diciendo si el valor de la celda B3 es mayor que 40.000, entonces, y ahora vamos a la siguiente línea, presionamos Enter y ya quedamos dentro de la siguiente línea. Como esta nueva línea es una subrutina de esta condición, presionamos la tecla Tab por una cuestión de orden y comenzamos a escribir qué condición se va a cumplir en la celda C3 al escribir un número mayor a 40.000 en la celda B3. Para eso escribimos range, abro paréntesis, abro comillas, C3, cierro comillas, cierro paréntesis y escribo punto interior punto color espacio igual espacio V corta B larga red. V corta B larga red significa VB por Visual Basic y red por rojo en inglés. Estamos declarando un color rojo puro. Hay otras formas de declarar colores rojos o tonalidades, que es mediante
ciertos códigos, pero vamos a utilizar esta que es la más sencilla para este ejemplo. Esta instrucción quiere decir que continúa de la línea anterior. Si el rango B3, si el valor del rango B3, o sea de la celda B3 es mayor a 40.000, entonces se va a cumplir esto que está acá abajo. El color interior de la celda o rango C3 va a ser igual al color rojo. Bueno, esta es la primera instrucción de condición, if. Pero así como fue abierta aquí, hay que cerrarla. Entonces, vamos abajo, nos vamos una línea para atrás y escribimos end if. Eso significa que esta línea queda cerrada. Ahora vamos a la segunda parte de estas condiciones, donde habíamos dicho que si el valor que introducimos dentro de la celda B3 es menor a 40.000, entonces la celda C3 se tiene que rellenar de color amarillo. Entonces, para hacer eso, vamos a la siguiente línea, presionamos Enter y bajamos. En realidad, lo que tenemos que escribir son instrucciones exactamente iguales, solo cambian dos datos a la que acabamos de escribir. Entonces, ¿qué hacemos? Esa línea que acabamos de escribir, la seleccionamos, después con el botón derecho seleccionamos copiar, vamos a la línea en sí, presionamos botón derecho, pegamos y dijimos que si el valor que se encuentra dentro de la celda B3 es menor, en este caso cambiamos la simbología de mayor por menor, entonces esta instrucción den la celda, el C3, el color interior de la celda C3 va a tener que ser igual a BB, pero en lugar de red, lo borramos red y escribimos yellow. Y end if. Bueno, aún todavía no colocamos la instrucción para que cuando el valor sea de 40.000, o sea que no sea ni mayor ni menor, la celda C3 se rellene de color azul. Solamente tenemos la condición del rojo y del amarillo. Vamos a probar hasta ahora cómo funciona esta macro que armamos. Entonces, vamos a la planilla de Excel y vamos a introducir un valor acá. Vamos a introducir un valor mayor. Dijimos que si era mayor, se tenía que tornar esta celda C3 en color rojo. Entonces vamos a poner un valor mayor. Vamos a poner 41.000. Mayor a 40.000. Entonces, vamos a programador, macros, seleccionamos la macro creada y la ejecutamos. Ejecutar. Efectivamente la celda se tornó de color rojo. Ahora vamos a probar con un número menor a 40.000. Vamos a poner 39.999. Entonces, vamos a el botón macros, seleccionamos la función if
y ejecutar. La celda se tornó de color amarillo. Hasta ahora funciona. Si ponemos 40.000, ejecutamos la macro y no ocurre nada, queda la celda del color en que estaba. Bueno, yo ahora voy a dejar todo en blanco, como estaba en un comienzo, y voy a volver al editor de Visual Basic. Tenemos que colocar esta instrucción nueva. La instrucción nueva dice que si no se cumple, nosotros queremos usar la instrucción else. Entonces, vamos a probar a ver qué pasa cuando la ubicamos debajo de estas dos líneas. Entonces vamos a escribir else dos puntos espacio range, abro paréntesis, abro comillas, C3, cierro comillas, cierro paréntesis, punto interior, punto color, espacio igual, espacio, BB, blue. Esta instrucción significa, caso contrario, la celda o rango C3, su color interior va a ser igual a color azul. Vamos a probar esta instrucción tal y como está. Vamos a la planilla de Excel, vamos a poner un número mayor a 40.000, 41.000, como hicimos antes, y vamos a probar la macro. Me marca un error. ¿Qué pasa? Si miramos el error, dice error de compilación. Dice else sin if. Esto quiere decir que la instrucción tiene que ir dentro de una instrucción if. O sea, antes del end if. Nosotros lo tenemos por fuera. Entonces, vamos a aceptar esto. Vamos a hacer un stop en la macro. Y ahora vamos a modificar. Selecciono esta línea, botón derecho, selecciono cortar y vamos a intercalarla acá a ver qué pasa. Entonces, coloco la instrucción else adentro de la segunda condición de if. A ver cómo se comporta. Vamos a probarla. Entonces, dejamos el número 41.000, o sea que estamos haciendo un número mayor a 40.000, a ver si se cumple la condición. La ejecuto la macro. Y acá tendría que haberse puesto rojo. ¿Por qué no se puso rojo y se puso azul? Porque la condición era que si el número que yo pongo acá es mayor, acá se tiene que poner azul. Bueno, vamos a analizar el código. Vuelvo de vuelta al editor de Visual Basic y empiezo a leer el código. Como esto es un programa y Visual Basic lo lee en forma
ordenada, instrucción por instrucción, fijémonos que primero nos dice que si el rango B3, el valor del rango B3 es mayor a 40.000, entonces se tiene que tornar de color rojo y termina la primera instrucción. Hasta acá todo bien. ¿Por qué? Porque acá, cuando se cumpla esto, se va a tornar de color rojo. Pasa que en la velocidad de trabajo de la macro del programa, cuando se ejecuta, no lo llegamos a ver. Pero continúan las instrucciones donde dice que si el rango B3, o sea, si el valor del rango B3 es menor que 40.000, entonces el rango, o sea, el color interior de la celda C3 se tiene que tornar amarilla. Como no es menor, esto no se cumple. Entonces, como acá dice, en caso contrario a lo que dice acá, perdón, a lo que dice aquí, el color interior tiene que tornarse azul. Como no se cumple esto, la celda se torna de color azul. Por lo tanto, esta instrucción else la vamos a quitar de acá, la marcamos, la vamos a cortar y la vamos a introducir en la primera instrucción, antes del end if, o sea, dentro de la instrucción if, dentro de la primera condición. Entonces, si leemos el código acá, nos va a decir que si el valor de la celda B3 es mayor a 40.000, entonces el rango, el color interior del rango C3 de la celda C3 va a ser igual a rojo. Esta condición sí se cumple, porque pusimos 41.000. Ahora, si el rango se cumple, o sea, si esto sí se cumple, esto no tiene razón de ser. ¿Por qué? Porque acá dice caso contrario. Como esto se cumple, el caso contrario ya no entraría. Entonces, y esto tampoco, ¿por qué? Porque en esta instrucción es cuando es menor de 40.000, se tornaría amarilla la celda. Ahora, vamos a la planilla de Excel, vamos a dejar este número 41.000, o sea que es mayor, y vamos a volver a ejecutar la macro. ¿Ven? La celda C3 se rellenó en color rojo, se cumplió. Ahora, vamos a probar un número menor a 40.000. Vamos a volver a poner 39.999. Probamos la macro y la celda se tornó de color amarillo. Ahora vamos a poner 40.000 y vamos a probar la macro. La celda se tornó azul. Ahora se está comportando como debe ser. ¿A qué se debe eso? Volvemos al editor de Visual Basic y podemos observar que si nosotros ponemos, como pusimos antes, un valor de 39.999, estamos hablando de un valor menor a 40.000. Entonces, no se cumple esta parte de que si el valor de la celda B3 es mayor a 40.000. Entonces no se va a poner rojo, se tiene que poner amarillo.
Pero acá tenemos la condición que dice, en caso contrario de que no se cumpla esto, la celda C3, su color interior va a ser azul. En realidad se pone de color azul, pero como el programa sigue trabajando, continúa, dice que si el rango B3, el valor del rango B3 es menor a 40.000, entonces el color interior de la celda C3 va a ser igual al color amarillo. Como el programa sigue trabajando y se cumple esta condición, del azul va a pasar al amarillo. Es tan rápido como trabaja el Visual Basic que nosotros no vemos el paso por el color azul, pero sí se da. Y eso se puede comprobar de una manera. Nosotros podemos partir la pantalla. Para esto, con la pantalla partida, vamos a observar a la izquierda lo que va ocurriendo en la planilla de Excel mientras vamos trabajando sobre el editor de Visual Basic. Vamos a poner en la planilla de Excel un número mayor a 40.000. Vamos a poner 41.000, como habíamos dicho antes. Y ahora vamos al editor de Visual Basic y vamos a ejecutar las instrucciones paso a paso. Eso se hace presionando la tecla F8 de las teclas de función de la computadora. Entonces, la primera línea que lee el programa es que está leyendo la macro función if. Presiono nuevamente F8 y paso a que lea la segunda línea, donde le declaramos al programa que el valor de la celda B3 va a ser numérico. Presionamos nuevamente F8 y vemos que si la primera condición que dice que si el valor de la celda B3 es mayor a 40.000, entonces vamos a la siguiente línea, presiono F8, el color interior de la celda C3 va a ser igual a rojo. Todavía no cambió, porque tenemos que pasar esa instrucción para que se cumpla. Presiono F8. Como no se cumple la condición de else, porque sí se cumple la primera, vemos en la pantalla de Excel que la celda C3 se tornó de color rojo. Sigo presionando F8. ¿Ven? Y como el número es mayor a 40.000 y esta condición que sigue es menor a 40.000, la va a pasar y no se va a cumplir nada de esto, quedando la celda en color rojo, la C3 en color rojo. Yo seguí apretando la F8 hasta que finalizó el trabajo del programa. Ahora vamos a hacer otra cosa. Ahora vamos a ir a la celda B3 y vamos a darle un número menor a 40.000. Vamos a hacer como hicimos antes, 39.999. Eso puede ser este número o cualquiera, hasta el 0 inclusive, que van a ser menores que el 40.000. Entonces, ahora volvemos a la pantalla del editor de Visual Basic, presionamos la tecla F8, comienza la lectura del programa. En esta línea declara que la celda B3
contiene un valor numérico. Aquí se cumple la lectura de la primera condición, que si el número que está en la celda B3 es mayor a 40.000, entonces tiene que pasar el color de la celda a rojo. Vemos que en el próximo paso saltó la línea range C3 interior color igual BB red. ¿Por qué? Porque no se cumple la condición, el número es menor, no es mayor. Entonces automáticamente saltó a la instrucción else. Entonces, donde dice que el rango C3, si tiene, que en ese caso el color interior del rango C3 se tiene que rellenar de color azul. Sigo presionando F8. Lee la segunda parte de que se tiene que rellenar de color azul, paso esto y efectivamente se rellena de color azul. Pero como vimos antes, el programa sigue trabajando, va a leer la próxima instrucción, donde va a leer la segunda condición, que si ese valor es menor a 40.000, entonces el color interior de la celda C3 se tiene que tornar de color amarillo. Sigo avanzando el programa y se torna de color amarillo. Sigo avanzando el programa hasta que salgo de él y la celda se torna de color amarillo. ¿Por qué no vemos nosotros en ese paso, cuando ejecutamos la macro? ¿Por qué no vemos ese paso? Porque es tan rápido que ese paso por el color azul no lo llegamos a ver. ¿Ven? Vamos a ejecutar la macro y sigue así. Vuelvo a ponerle 40.000. La vuelvo a pasar evidentemente a color, puse 40.000. Ahora vamos a ver que se tornó de color azul, o sea, está trabajando como corresponde. La voy a poner de color rojo. Le vamos a poner 41.000. Vamos a ejecutar la macro. Se puso de color rojo. Ahora vamos a hacerla menor. Vamos a ponerle 10.000, menor. Fíjense que no se ve pasar por el color azul. Automáticamente pasó al amarillo. ¿Por qué? Porque es rápido el programa. Entonces el color azul no se llega a ver. Pero cuando lo hicimos paso a paso, vimos que sí pasaba. Por eso es el orden en el que se colocó esta instrucción else dentro de esta línea. Y por último, ingresamos el valor de 40.000 y ejecutamos la macro y la celda C3 se torna de color azul.